Bendecido el que toma el Shabbat como día de reposo. En el Shabbat nosotros no nos quedamos en la casa. A nosotros nos enseñaron que la gente en el Shabbat no hacían nada, se quedaban como momias, paralizadas. No, hermanos. En el Shabbat no caía el maná del cielo, caía hasta el viernes y luego caía el domingo. Pero en el Shabbat no bajaba el maná. ¿Por qué no bajaba el maná en el Shabbat? Porque en el Shabbat bajaba otro maná. Bajaba la palabra. Por eso dice el maestro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, el Shabbat era el día donde no teníamos que alimentarnos físicamente, sino que teníamos que alimentarnos espiritualmente, con esa palabra que nos fortalece para mantenernos libres y dentro de la tierra prometida. Cuando las personas dejan de alimentarse en el Shabbat, terminan siendo esclavos. Hay un versículo ahí en la Biblia que el hermano Wilson lo repite mucho. Si tomaras el Shabbat como cosa de licia. Dígalo, hermano, ¿cómo es? Si tomaras del Shabbat como día santo para Hashem, no hablando tus propias palabras, sino deleitándote en él, abrazándolo con amor, entonces te daré, ¿qué cosa? La grosura. Te daré la bendición de Jacob. Te llenaré de bendición, porque en el Shabbat no cae cualquier pan en nuestra alma. En el Shabbat Dios nos sirve la mesa. Durante la semana, ¿verdad? Nosotros nos servimos o nos sirven nuestras esposas o... Bueno, el que no tiene esposa, él mismo tiene que servirse. Pero en el Shabbat te sirve Dios. Dios te coloca el alimento en el plato para que comas. Por eso hay que abrazarlo. Y eso hay que entenderlo. Bendecido el pueblo que logra entender esto. La importancia de guardar el Shabbat y de recibir en el Shabbat lo que Dios tiene para nosotros. Dios siempre tendrá algo para nosotros. Y Él lo reserva para el Shabbat. Ese es el día que nos entrega. Así lo determinó Él. Nosotros recibimos información en cualquier día. Pero en el Shabbat nos da lo mejor. Durante los días de semana, ¿verdad? Caía el maná, pero en el Shabbat dejaba de caer maná. En ese día el pueblo se congregaba para estudiar la Torá. Cuando el pueblo de Israel dejó de amar el Shabbat y dejó de guardar los mandamientos, ¿por qué dejó de guardar los mandamientos? Nosotros tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué dejó de guardar los mandamientos? Porque precisamente dejaron de amar el Shabbat. Y como en el Shabbat es el día que escoge el pueblo para reunirse y oír la voz, entonces cuando dejas de amar el Shabbat, ya entonces pierdes esa conexión con la palabra de Dios. Entonces terminas, ¿qué cosa? Violando todos los mandamientos. Y cuando comienzas a violar los mandamientos, ¿qué pasa? Vuelves otra vez a la esclavitud. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era que de un día para otro quedaba esclavo, sino que ellos comenzaban alejándose del Shabbat. Si Dios se lo reclama es por algo, es porque lo dejaron.
El pan que caía del cielo representa nuestro sustento. Entonces, el sustento Dios te lo da durante 6 días. Y el día séptimo Él dice, no, descansa, porque ya alimentaste tu cuerpo. Hoy vas a alimentar tu alma. Entonces, en el séptimo día la gente trata de buscar cómo alimentar el cuerpo. O sea, déjame, si trabajo el sábado me lo pagan doble. Entonces, tratan de alimentar el cuerpo ignorando que durante 6 días Dios te sostuvo, y cómo no te va a sostener también el séptimo. Entonces es como una forma de nosotros querer ayudar a Dios y decirle a Dios que Él no es suficiente, que Él no nos da suficiente, que es necesario que nosotros también pongamos de nuestra parte. O sea, como queriendo decir, no, lo que tú me diste durante estos 6 días no es suficiente. Entonces yo necesito, ¿verdad? Allí hay un espíritu de ambición. Por eso se penaba con muerte las personas que trataran de trabajar en el Shabbat, mostrándole al pueblo de que Dios te va a sostener. O sea, que tú no tienes por qué ambicionar más de lo que Dios sabe que tú necesitas. Entonces, en el Shabbat recibimos eso. La gente pensaba que el Shabbat era solamente para descansar y no hacer nada. No, en el Shabbat se estudia la Torah. El Shabbat era para eso, no era para quedarse en la casa sin hacer nada. Hay mucha gente que tiene ese concepto. El Shabbat era para hacer bien. Por eso los milagros del Mesías en el Shabbat. Era para ayudar a alguien. Tú mirabas a alguien en la congregación que de repente necesitaba algo y tú le dabas a esa persona algo. Le dabas una ofrenda, le dabas una ayuda. Para eso era el Shabbat, para ayudar, para descansar. Pero la persona venía con el problema a la sinagoga. Pues no le fue bien en la semana con la cosecha, o se le murió la ovejita, o estaba triste, o no tenía cómo sostenerse durante la semana. Entonces llegaba el Shabbat y entonces había la ofrenda para ese necesitado. Entonces el Shabbat era para eso, para alimentarse espiritualmente, para mantener el pueblo unido. Miren, mis hermanos, una de las digamos, uno de los ejemplos de la unidad siempre se representa en una mesa. En una mesa se sienta el padre, la madre, y están todos los hijos allí comiendo juntamente. Y cuando uno mira eso representa unidad familiar. ¿Verdad que sí? O sea, cuando las personas se sientan en una mesa y está el padre, la madre, y están los hijos comiendo juntamente con el padre, eso representa unidad. Cuando el hijo está comiendo solo allá en el cuarto y la madre por otro lado, o la madre comiendo sola en la casa y el padre en otro lado, cualquier otro ejemplo, pues allí nos damos cuenta que falta unidad. Pero cuando todos nos ponemos de acuerdo a sentarnos en la mesa, está representando la unidad familiar. Entonces, en el Shabbat se sentaban las personas en las sinagogas o en las escuelas, en los centros de estudios de la palabra. Se sentaba el pueblo en familia. ¿Por qué? Porque Israel está considerado una familia, no una iglesia. Es una familia. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no sois extranjeros ni abenedictos, sino que forman parte de la familia de Dios. De la familia de Dios. Entonces, Israel no es una iglesia como la gente la considera. No, es una familia que se reúne en el Shabbat, ¿verdad? Juntamente con su Padre que está en los cielos, para compartir, para sellar o renovar en cada Shabbat el pacto. Porque en el Shabbat nosotros estamos renovando el pacto. ¿Cómo lo hacemos? Con pan y vino.
diciéndole al Eterno: somos tu pueblo y nosotros nos sometemos a tus preceptos. Cuando tomamos el pan y el vino, ¿verdad?, estamos pactando con Dios, sometiéndonos como su pueblo, y Él a su vez comprometiéndose como nuestro Dios. Eso es lo que hacemos. Entonces, el Shabbat se reúne la familia como representación de unidad. ¿Qué es lo que predicó el Mesías? Unidad. Para que sean uno, como yo y el Padre somos uno. Nosotros no sé por qué se nos hace tan difícil entender eso. Si tú amas a Dios, si dices que amas a Dios, ¿verdad? Mira esto tan tremendo. Si tú dices que amas a Dios, ¿verdad?, que no puedes verlo, ¿cómo eres incapaz de amar a tu hermano a quien lo puedes ver? Entonces, no tiene lógica. Por eso es que una persona que ama a Dios busca siempre la unidad. Siempre está tratando de buscar la unidad. Ese es el que ama a Dios. Y por eso él trata de estar junto. De no alejarse, de congregarse, de compartir con los hermanos. El que ama a Dios. Hay de todos. Y yo me siento bien con mis hermanos. O sea, yo puedo hablar con alguien, ¿verdad?, allá afuera, y hago negocio con las personas, pero cuando yo estoy con mi hermano, yo me siento en familia, me siento bien. Yo siento que él me comprende. Nos entendemos mutuamente. Entonces, no podemos dejar de celebrar el Shabbat, porque si dejamos de celebrar el Shabbat, terminamos violando todos los mandamientos. De allí es que nuestros hermanos judíos dicen que el Shabbat es la fuente de las bendiciones. Nosotros sabemos que es un medio, pero no la fuente. La fuente es el Eterno. No podemos olvidarnos de eso. Y el Shabbat es el medio por donde Dios nos entrega este maná, ¿verdad?, que nos alimenta espiritualmente y nos hace crecer.